Hoy nos metemos de lleno en el primer libro de Crónicas, justo en el capítulo 5. Vamos a hablar de esas tribus que se quedaron al este del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Veremos sus historias, sus genealogías, qué pasó con ellas según este texto. Exacto. Es un capítulo que nos cuenta cómo se asentaron, sus conflictos también, la importancia que le daban a saber de quién descendían y, bueno, las razones que da el cronista para explicar por qué les fue bien a veces y por qué terminaron, digamos, en el exilio. Arranca fuerte con Rubén, ¿no? El primogénito de Israel. Pero de inmediato nos suelta una bomba. Perdió la primogenitura. Sí, y el texto no se anda con rodeos. Dice clarito por qué. Por profanar el lecho de su padre. Uf, directo. Muy directo. Y esto tiene consecuencias enormes, ¿sabes? Dentro de su estructura social. Porque aunque Judá, de Judá viene el linaje real, la primogenitura como tal, o sea, la doble porción y el liderazgo potencial, eso pasa a los hijos de José. Ya desde el principio nos muestra cómo las acciones de uno, según esta visión, impactan a toda la descendencia. Claro. Y lista sus hijos: Anoc, Falú, Esrón, Carmi. Y menciona a un líder, Vierá. Sí, un líder rubenita que fíjate termina exiliado. Se lo lleva Tiglat-Pileser, el rey de Asiria. La historia ya nos adelanta un poco el final. Al lado de Rubén estaban los gaditas. El texto dice que se asentaron en Basán hasta un lugar llamado Salca. Menciona a algunos líderes, Joel, Safam, y da detalles de las familias, su territorio, Galaad, Basán, las aldeas, hasta los pastizales de Sarón, como que quiere dejar muy claro dónde estaban. Jotam, de Judá, y Jeroboam, de Israel. Es una forma de anclar la historia, de darle un marco temporal y geográfico bien definido. Refuerza su presencia allí junto a Rubén. Y el tercer grupo al este del Jordán, la media tribu de Manasés, también un territorio grande, desde Basán hasta el monte Hermón. Que también se conocía como Baal Hermón, sí. Eran muchos, dice, y con jefes de familia importantes. ¿Qué más nos cuenta de ellos? Pues los describe como guerreros valientes y famosos. Da nombres incluso: Éfer, Isí, Eliel, Asriel, varios. Y lo interesante es que luego suma las fuerzas de las tres tribus. Ah, sí, la cifra total. Exacto, casi 45,000 hombres listos para la guerra, hábiles con escudo, espada, arco. Pinta un cuadro de una fuerza militar bastante potente para esa zona, ¿no? Y esa fuerza se usó. Hay una guerra contra los agarenos. Que se consideran descendientes de Agar, tradicionalmente. Y sus aliados, Getur, Nafis, Nodab. Sí, esos. Pero lo más llamativo es cómo cuenta la victoria. No es solo por ser buenos guerreros. Para nada. El texto subraya, y mucho, que clamaron a Dios en medio de la batalla, que confiaron en Él. Y por eso recibieron ayuda divina, dice. Exactamente. La victoria es aplastante. El botín es, enorme. 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, 100,000 prisioneros. Cifras impresionantes. Y muchos enemigos muertos porque, y esta es la frase clave del cronista, la batalla era de Dios. Es esta conexión directa, fe, oración, igual a éxito militar. Un tema que se repite bastante en Crónicas. Pero aquí viene el giro dramático, ¿no? El giro total, sí. Porque a pesar de esa victoria tan ligada a la fe, el relato dice que estas mismas tribus, Rubén, Gad, Manasés, fueron infieles. Usa una palabra muy fuerte. Se prostituyeron, siguiendo a los dioses de los pueblos de esa tierra. Pueblos que el mismo texto dice que Dios había destruido antes. Es una metáfora, muy potente. Describe esa ruptura del pacto, esa adopción de cultos ajenos, lo que llamaríamos sincretismo, y la consecuencia, según la lógica del relato, es directa. No hay, mucha vuelta que darle. El exilio. El exilio. El Dios de Israel, dice el texto, incita al rey de Asiria, Pul, que es Tiglat-Pileser, a llevárselos. Los deportan a Ala, Abor, Ara, al río Gozán, y ahí seguían, dice el texto, hasta el día en que se escribió. Se cierra el círculo. La tierra que se ganó por la fe se pierde por la infidelidad. Causa y efecto muy claros. Entonces, resumiendo un poco, este capítulo 5 nos traza todo un arco para estas tribus del este.
Empieza con su establecimiento, sus genealogías, marcadas por cosas como lo de Rubén y su primogenitura perdida, pasa por un momento de éxito militar, que el texto conecta directamente con su fe en Dios. Y termina con el desastre, el exilio como consecuencia directa, según esta narrativa, de haberle dado la espalda a su Dios. Exacto. Un ciclo completo. Y nos deja, quizás, con una reflexión final, ¿no? El texto insiste mucho en esa conexión entre cómo actúa una comunidad, su fidelidad colectiva a sus principios, a su Dios en este caso, y lo que le termina pasando, su destino. Más allá de lo que cada quien crea, ¿qué nos dice esta forma de contar la historia sobre esa relación entre las acciones de un grupo, sus valores declarados, y las consecuencias que enfrentan, ya sean históricas o, bueno, incluso existenciales? Es algo para pensar.